Gloria a Dios, aleluya. Bienvenidos, gloria a Dios. De verdad estoy contenta de ver a todos los que están aquí en esta mañana. Y le pido a Dios que a todos los que nos escuchan en esta mañana se gocen en el Señor. La iglesia New Jerusalem World Ministries le da la más cordial bienvenida y está su pastora, su servidora Blanca Reyes. Estamos ubicados en el 8314 South Breeze Drive, Houston, Texas, 77071, y si no tiene donde congregarse, si no tiene donde adorar a Dios con otros hermanos, haga de esta su casa de adoración. En esta mañana le vamos a invitar a buscar en la Biblia, en Mateo 16, los versos del 17 al 20. Gloria a Dios. Y ya mismo nos vamos a sentar, pero por ahora les voy a recordar que nosotros nos habíamos quedado en los versículos 15-16, donde el Señor se dirigió a los apóstoles y le preguntó: ¿y vosotros quién decís soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué lindo es el Señor. Y de eso cantábamos en esta mañana, de la grandeza, de la deidad, de la divinidad, de la majestuosidad de Cristo Jesús. Así que en Mateo 16, los versos del 17 al 20 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó Jesús a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Aleluya, que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. A su palabra en nuestros corazones, porque a veces yo digo que el Señor añada bendición a su palabra, no le puede añadir más bendición a su palabra, pero sí a su palabra en nuestros corazones. Así que había llegado el momento, el día en que los discípulos tenían que tomar una decisión de hacer una confesión pública, de hacer una confesión audible. Y evidentemente nosotros sabemos que Pedro tenía un temperamento así medio, ¿verdad?, volátil, y fue el primero que contestó. Yo tengo una nieta que es la primera que contesta, es la última que contesta, la primera que llega, ella es la primera. Pero es que su temperamento es así, ¿verdad? Y Simón Pedro, pues nosotros sabemos que él tenía un temperamento así volátil. Y fue el primero que contestó, así que fue el portavoz de los discípulos. Y le dijo: tú eres Cristo, que significa el Mesías, el ungido, aquel que había sido predicho por los antiguos, en el Antiguo Testamento. Y tenemos muchos ejemplos que le voy a mencionar. No vamos a citarlos todos, yo le doy la cita, usted lo busca en su casa. Yo espero que esto despierte el interés de usted en averiguar desde cuándo nosotros sabemos que Dios estaba prometiendo un Mesías. Y el pueblo de Dios di que lo estaban esperando, ¿verdad? Y él tuvo la iluminación del Espíritu Santo de saber que él era el Mesías tan prometido para el pueblo de Dios. Y el Señor Jesús, que el Señor Jesús era el cumplimiento de esas profecías, que era el cumplimiento de esas promesas. También le llamó el Hijo del Dios viviente. Hermano, y hasta este momento, esa fue la confesión más tributo que se le había hecho a Jesucristo mientras Él estuvo en la tierra. Porque hasta ahora lo que había recibido eran insultos, rechazos, persecución. Pero Él le dijo: eres el Hijo del Dios viviente. Y si ustedes se acuerdan donde estaban estos discípulos en el momento en que Jesucristo le pregunta esto, ellos estaban en Cesarea de Filipo, donde había muchos dioses y muchos templos, ¿verdad? Así que allí había muchos dioses, pero Él era el Hijo del Dios viviente. Aleluya. No de cualquier Dios,
del Dios viviente. Aleluya. Y Pedro le respondió, porque no, y no era porque él tenía prioridad y más apóstol que los demás apóstoles. Ya dijimos que era por su temperamento, ¿verdad? Y lo que dijo fue cortito, pero fue bien profundo. Fue profundo por la naturaleza, porque en esto se fundamenta el Evangelio, en que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y Jesucristo le dice que solo el Espíritu Santo pudo haberle revelado esto a él. Hermanos, eso nos trae a una verdad que solamente a través del Espíritu Santo es que cualquier persona puede llegar a conocer a Jesucristo. Ningún ser humano puede hoy llamar a Jesucristo Señor si no ha sido por medio del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo de Dios puede tomar las cosas de Cristo y revelárselas a los seres humanos. Solamente el Espíritu Santo puede transformar el corazón de una persona para que esa persona pueda entender la grandeza de la majestuosidad de Jesucristo. Jesús le dijo a Pedro, ningún hombre te ha revelado esto. El que dijera, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y eso era una confesión corta, hermanos, pero dice tantas cosas. Porque mira, dice que eres el Hijo del Dios viviente, o sea, del único y solo Dios. Que Dios es un solo Dios, entre muchos dioses que podrían haber estado por allí. Que Dios está vivo, o sea, que emana la vida de por sí mismo. Se distingue de cualquier otro ídolo de los gentiles. Que tiene vida en sí mismo y que es la fuente de vida. De Dios procede la vida. Que Jesús es el Cristo. Cuando le dijo que es el Cristo, quiere decir que Él era el ungido, el Cristo de Dios. Y al decir que Él era ungido, estaba aceptando el carácter de todas las oficinas que iba a tener Cristo como sacerdote, como rey y como profeta. Porque en aquel entonces solamente los profetas, los sacerdotes y los reyes eran ungidos. Y Cristo es el ungido de Dios. Aleluya. Y este Mesías no era un mero hombre, sino que era una persona divina. Era una persona que venía de Dios. Era el Hijo de Dios. No por creación ni por adopción como nosotros. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, ¿verdad? En Efesios 1:5 nos dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cristo no era por adopción, sino por naturaleza. Y enseñaba también con eso de decir, tú eres el Hijo del Dios viviente, el ungido de Dios. Estaba diciendo que era el unigénito Hijo del Padre, que era de la misma naturaleza del Padre, siendo en Él y siendo igual a Él, como decía el himno, el Dios. Jesús, el Dios, aleluya. Y esta confesión, hermanos, de la declaración que hizo Pedro, era totalmente diferente a todas las declaraciones que decían todos los que estaban a su alrededor. ¿Se acuerdan que él le había preguntado, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y ellos le dijeron. Así que la declaración de Pedro era totalmente diferente a los sentimientos del pueblo que estaba reunido allí, que lo habían comparado con otros hombres, negando así la deidad de Dios. Y déjeme decirle, una de las cosas que estaban también haciendo esos hombres cuando decían que Jesucristo era Elías o Jeremías o los profetas, estaban hablando de la reencarnación. Nosotros no creemos en la reencarnación, esto es doctrina. Los cristianos no creemos en la reencarnación. Nosotros creemos en la resurrección, que no es lo mismo. Porque usted no va a reencarnar en otra persona, ni en un caballo, ni en una vaca, ni en un perro, en una silla. Nosotros no creemos en la reencarnación. Y estos hombres, cuando comparaban a Jesucristo con otro humano del pasado, lo estaban tratando de reencarnar. Y la declaración de Pedro habla del Hijo del Dios viviente.
En esta frase, hermano, se expresa una naturaleza divina, como yo le vengo diciendo, y el Hijo de Dios viviente, no de todos estos dioses que estaban por allí. Él no era uno de ellos. Ahora fíjense en esto, la declaración de Pedro, al Pedro decir, tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías esperado. Todo eso se encerraba en la declaración de Jesucristo. Provocó, en la declaración de Pedro acerca de Jesucristo. Provocó que Jesucristo entonces hiciera una declaración del programa de su plan como Mesías. Porque ahora Él les dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora examinemos ese versículo cuidadosamente. ¿Sobre qué edificó o edifica Dios su iglesia? ¿Sobre qué edifica Jesucristo su iglesia? Hay algunas iglesias que dicen que fue edificada sobre Simón Pedro, ¿verdad? Y todo el mundo se cree que sobre Pedro está edificada la iglesia. Y el mismo texto nos deja saber que obviamente no es así, porque aquí hay un juego de palabras. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo también dijo, derrumben este templo y en 3 días lo voy a levantar? Cristo no era el templo de cemento ni de piedra. Son unos juegos de palabras, son metáforas, y nosotros hemos estudiado eso mucho, ¿verdad? Son comparaciones. Y Jesucristo... Aquí hay un juego de palabras sobre qué es la roca. El mismo texto nos dice que Él le dijo a Pedro, tú eres Petros. Y le voy a decir, hermanos, que en la Biblia, cuando usted busca la traducción, le está hablando de una piedra pequeñita. ¿Ustedes se acuerdan de los Flintstones? Los picapiedras. ¿Cómo se llamaba la nena chiquita? Pebbles, que quería decir Pedrito. Una piedrita, ¿ok? Así mismo Él le dijo, y tú eres Petros, un pequeño trozo de roca, y sobre esta piedra, sobre esta Petra, que era Cristo Jesús, una piedra grande, una roca firme y sólida, edificaré mi iglesia. Sobre eso, el que yo soy el Hijo del Dios viviente, y porque yo soy el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Otros creen que Cristo estaba edificando su iglesia sobre la confesión de Pedro, pero no es sobre la confesión de Pedro solamente, sino que Él estaba diciendo, tú declaras esto y por lo tanto yo tengo un plan. Y mi plan es que voy a edificar mi iglesia. Así que, ¿quién es la roca? La roca es Cristo. La iglesia está edificada sobre Cristo. Y tenemos la explicación dada por Pedro mismo. En 1 de Pedro 2:4 dice, viniendo él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Viniendo él, refiriéndose a Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro también citó luego el profeta Isaías. Isaías 28:16 dice, he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. La roca es Cristo. Por eso nosotros sabemos que la iglesia es fundamentada en Cristo. Más otros versos del Mesías profetizado dice que Él es el fundamento. Aquí es donde le voy a mencionar varias citas bíblicas, pero esto es para sus estudios. En Deuteronomio capítulo 32:4 y el verso 15. En Daniel 2:45 hay una visión de una roca que viene del cielo y aplasta a los ídolos. ¿Se acuerdan también cuando estudiamos el libro de Daniel? Y luego llega a la tierra. Y en el Salmo 4:18, porque Jehová es la roca. Entonces, más adelante de lo que estamos estudiando hoy, en Mateo 21:42, Jesús dijo, ¿nunca leíste las Escrituras?
que la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la principal piedra del ángulo. Esto fue obra del Señor, el Dios maravilloso. Aleluya. Y como dice Pablo en 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, decía Cristo, sobre mí, sobre él mismo, edificaría la iglesia. Porque la iglesia, como la conocemos hoy, empezó a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo. Aunque nosotros sabemos que antes se le llamaba el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los hijos de Israel. Ese sigue siendo, eso es lo que nosotros quizás hoy día llamamos iglesia. Pero antes de la resurrección y la ascensión de Jesucristo, no existía la iglesia como la conocemos hoy. Ahora, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y se refiere a la palabra muerto y muerte porque en hebreo es Hades, pero en griego es Hades, pero en hebreo es Seol. Y volviendo a Cesarea de Filipo, ustedes saben que hay sitios donde hay muchas cuevas en los montes, y yo sé que mi familia tuvo la experiencia de ir a algunos sitios donde veían unas cuevas, donde la gente de la antigüedad vivían en esas cuevas. ¿Usted vio alguna en su viaje? Antes, hermanos, la gente en su mitología y en su filosofía antigua pensaban que esas puertas eran entradas para lo oculto y para lo sobrenatural, ¿verdad? Que posiblemente era la puerta de la muerte, pero Jesucristo estando allí le dijo, y no hay la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia que yo voy a edificar. Qué lindo es el Señor. Hermano, ¿por qué les digo que es hermoso? Y el Señor me ministró tan bonito cuando estaba estudiando esto. Porque aunque el mundo nos quiera hacer creer que la iglesia va en debacle, aunque nuestros ojos crean que la iglesia está derrotada, aunque el mundo nos quiera hacer creer que la iglesia va a desaparecer, Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y aunque nuestros ojos nos quieran hacer ver que la iglesia de Cristo está muerta, no está muerta. Aunque el mundo trate de acabar con la iglesia, el infierno no va a prevalecer contra ella. Siempre habrá quien Dios levante a predicar. Siempre habrá quien Dios levante a hacer el trabajo que haya que hacer. Como dice mi pastora, y lo va a hacer a pesar de usted o a través de usted. Aunque el mundo nos quiera hacer creer que estamos derrotados, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Y algún día el Señor mismo descenderá del cielo. Dice la palabra del Señor, con voz potente, con voz de arcángel y como con trompeta va a llamar a su pueblo. Va a venir a buscar a la iglesia. ¿Y usted cree que Cristo está derrotado? Si nosotros ya leímos hasta lo último Apocalipsis, nosotros sabemos cómo termina esta historia. En Cristo está la victoria y Cristo viene por una iglesia. Y esa iglesia está viva y está fundada en Cristo Jesús. Y el verso 19 nos dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Usted sabe cuando nosotros oramos y decimos que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Aquí también está el reino de los cielos, cuando se hace la voluntad de Dios. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y también voy a tomar un tiempito para explicar eso, porque qué mucho tergiversamos ese texto. La gente le encanta estar atando a todo el mundo aquí, atando y desatando. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? ¿Fueron entregadas solamente a Pedro? No. Jesús le entrega a las llaves a quienes hacen la misma confesión que hizo Pedro.
a los que reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único Hijo del Dios viviente. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te ha entregado esa llave. Las llaves, ustedes saben que son como un distintivo de autoridad. Por ejemplo, mis hijos tienen la llave de mi casa, mis hijos tienen la llave algunos tienen la llave de la iglesia, mis hijos tienen la llave de mi carro. Y si no tienen la llave de mi carro, saben dónde tener acceso a las llaves de mi carro. Porque el que tiene la llave es el que tiene libre acceso a una cosa. Y Jesucristo le ha dado el acceso a la iglesia a tener lo que necesita para atar y desatar. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Nehemías 8, del 2 al 8. Sí lo vamos a leer y lo vamos a leer en voz alta para que se nos quede en la memoria, ¿verdad? Nehemías 8, del 2 al 8. Yo sé que Nehemías es un poquito difícil de encontrar, pero le vamos a dar tiempo. Ustedes vayan buscándolo mientras yo sigo diciéndole que las llaves era un oficio de los escribas. Los escribas tenían llaves, porque ellos eran los que interpretaban las escrituras al pueblo. Y nosotros tenemos esa llave, la de poder interpretar las escrituras al pueblo. Y lo vemos en Nehemías 8, del 2 al 8. Si estamos listos, lo leemos. Empezando en el verso 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de las mujeres y de todos los que podían entender. Así que hasta donde podían entender, escucharon las escrituras. El primer día, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea que desde que sale el sol hasta el mediodía. En presencia de los hombres y de las mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matías, Semas, Anías, Urías, Hilcias, Masías. Yo no sé leer estos nombres, pero lo importante de todos estos nombres era que eran las personas encargadas de interpretar las escrituras. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando él abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, que eran los sacerdotes de aquel tiempo, Jesúa, Bani, Serabías, Gemín, Acub, Sabatei, buenos nombres para sus hijos y sus nietos. Mira no voy a mencionar la H, Odías, Masías, Kelita, etcétera, etcétera. Hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermano, menciona 4 o 5 veces la atención del que oye la interpretación de la palabra, porque si no te importa, no importa. Eso es tener las llaves. Todo cristiano tiene en la actualidad las Sagradas Escrituras en sus manos. Tiene las llaves del reino. Y si la callamos, entonces estamos atando en la tierra. Estamos dejando a la gente atadas en la tierra
si la callamos. Si la comunicamos, si proclamamos las Escrituras, la palabra de Dios, entonces estamos desatando en la tierra. A la gente le gusta te ato y te desato, porque se creen que tienen un poder exclusivo a quienes van a dejar entrar al cielo y a quienes no van a dejar entrar al cielo. Esos son atrevimientos de nosotros los ignorantes, porque solamente le costó sangre a Cristo la salvación de cada persona. Solamente Cristo es el que salva. Y solamente el Espíritu Santo es el que revela a Cristo. Y a nosotros se nos dieron las llaves para poder interpretar las Escrituras, para que la gente sea desatada. Gloria a Dios. Eso es lo importante de atar y desatar. La proclamación de las Escrituras. Eso es tener las llaves del Evangelio. Usted tiene las llaves del Evangelio y del reino de Dios en su mano. Gloria a Dios. Tenemos hoy la responsabilidad de proclamar el Evangelio porque es el único mensaje que salva. Es el único mensaje que puede salvar a cualquier persona. Es impresionante esa responsabilidad. Porque aunque nosotros no podemos salvar a nadie, tenemos la responsabilidad de interpretar las Escrituras para que se les abra la puerta a aquellos que se están perdiendo. Así que, hermano, nosotros no es que tenemos la llave porque nosotros tenemos el reino enganchado aquí en un llavero, sino que tenemos la mayordomía confiada a la iglesia para la propagación del Evangelio. En ese fundamento está edificada la iglesia de Dios. Yo sé que tradicionalmente se nos había enseñado que solamente una persona tenía la llave y decidía si entraba o no entraba. Aleluya, gloria a Dios que no es así. En Apocalipsis 1:18 la palabra del Señor nos dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves de la salvación y del infierno las tiene Jesucristo, porque Él es el único que vivió, murió y vive todavía. Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Jesús es el único que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra, y no se la ha dado a nadie más. No se la dio a Mahoma, no se la dio a José Smith, y no se la dio a ningún pastor. No se la ha dado al Papa, y no se la ha dado a Confucio, y no se la ha dado a nadie más. A Cristo Jesús, aleluya. Jesucristo es el Señor de las llaves, y Él mismo lo dice en la Biblia. En la Biblia se usaban las llaves a menudo como una metáfora o un símbolo de la autoridad y la mayordomía. En Isaías 22:22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, refiriéndose al Mesías. Y abrirá y nadie cerrará. Y cerrará y nadie abrirá. Aleluya. Eso es otro texto que la gente saca de contexto para poder decir: no, porque el que cierra la puerta no la puede abrir. No, el Señor lo que nos dice es que salvará y no salvará. Se usa de la misma manera en Lucas 11:52. Y Pedro usó estas llaves cuando abrió la puerta de la fe en Hechos 14:27, y en Hechos 2 a los samaritanos, y en Hechos 8 a los gentiles, y en Hechos 10 cuando habló de la mayordomía del señorío de Jesucristo. Jesús funda la iglesia sobre sí mismo, hermanos, sobre su vida, sobre su muerte, sobre su resurrección. Está fundamentada la iglesia. Jesús está basando todo el futuro de la iglesia en sí mismo. Y la roca se refiere a Jesucristo. Ustedes saben que hasta en el monte Horeb que leímos los otros días, creo que en el capítulo 5, en Éxodo, de la piedra salió agua. Porque Él es la piedra de la que emana la vida. En Mateo capítulo 21, ya lo leímos, pero Jesús nos recuerda y nos dice: ¿acaso no leíste que yo soy la piedra que desecharon los edificadores? Pero Pedro creyó que Jesús era esa piedra. Esa es la confesión de Pedro y de los apóstoles. Porque déjeme decirle, aunque fue Pedro el que lo confesó con su boca, los demás estuvieron de acuerdo.
con esa descripción de Jesucristo. En Hechos 4:11, en el Salmo 118:22, dice que el Mesías era esa piedra. Pablo también creía que Jesús era la roca y luego nombra a Cristo como la roca. En 1 Corintios 10:4 dice que Él es la cabeza de la iglesia. En Efesios 1:20, en Efesios 4:18, en Efesios 5:23, en Colosenses 1:18. Y ya todas estas escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, reconocen a Jesucristo como la roca en la cual está fundamentada la iglesia. No quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados tuvieron todos bajo aquella nube y todos atravesaron el mar Rojo. De ese modo, todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Igualmente todos ellos comieron del mismo alimento espiritual y tomaron de la misma bebida espiritual, porque bebían agua de la roca. Eso es haciendo alusión a Éxodo capítulo 17:5. Yo había dicho 5, pero el versículo es el 5. Capítulo 17:5. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios, por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto, porque no reconocían de dónde venía su provisión. Y la iglesia tiene que reconocer de dónde, en qué está fundamentada, que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa este pasaje? Yo creo que significa que el fundamento más firme que tú puedas tener es tu disposición de decir literalmente, verbalmente, simbólicamente, lo que Jesús dice de sí mismo que Él es. Amén. Eso es lo que se convierte en un juego que te va a pasar entre la vida y la muerte para la eternidad. Así que estar fundamentado en la roca es poder decir y creer lo que Cristo mismo dice de sí mismo. Que Él es el Hijo de Dios, el único y verdadero Salvador del mundo. Hermano, aunque esto es un tema aparte, y no voy a abundar mucho en eso, el bautismo es algo así. El bautismo es un acto visible demostrando que usted ha creído, que confiesa simbólicamente que ha creído en Cristo y que está fundamentado en Él. Le voy a decir, hermano, la salvación de las vidas, la salvación del alma, es la necesidad que hace que Jesucristo tuviera que vivir, venir, vivir, morir y resucitar. Por eso es que la salvación está fundada en Cristo Jesús, en la muerte, en la vida, en la muerte y la resurrección de Cristo. Y no podemos descuidar la última parte de este texto. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, Satanás no va a prevalecer contra la iglesia. No puede ganarle a la iglesia. ¿Podrá Satanás contra Dios o contra el pueblo de Dios? No. De hecho, exactamente eso es lo que declaran los musulmanes, que Jesucristo no fue suficiente y por lo tanto necesitaron otro profeta, Mohammed. Y también los santos de los últimos días, que nosotros los conocemos como los mormones, tampoco Jesucristo les fue suficiente, tuvieron otro profeta, José Smith. Y todos los que te puedan venir a decir que no, eso era antes, pero ahora es esto, está diciendo que Jesucristo no fue suficiente, que Jesucristo no es suficiente. Y hermano, la palabra del Señor nos dice que ya no hay más sacrificio. Ya no hay más sacrificios. Jesucristo es suficiente. Solo Cristo satisface. ¿Satanás prevalecerá contra Dios, contra su iglesia, contra su pueblo? No. Cristo dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La verdadera iglesia nunca murió, que es lo que dicen los mormones, que la iglesia se perdió y estaba tan perdida que ya no tenían solución hasta que vino José Smith con otro invento, ¿no? Y la iglesia nunca ha muerto, hermano.
La iglesia nunca ha muerto. Cristo viene a buscar una iglesia. La semana después de la semana que viene vamos a hablar de la iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué hace a una iglesia? Iglesia. Si es el tamaño, si es el edificio, si son los números, todo eso lo vamos a ver después. La iglesia nunca se perderá. Siempre han sido personas que han nacido de nuevo y que no claudican, que no cambian, que se mantienen firmes en lo que han creído. Son salvas a través de la gracia de la fundación porque están fundamentados en Cristo Jesús. Y esta es la declaración que dijo Pedro y la declaración que dijo Jesús el Mesías. Dijo, ese Dios viviente va a formar una iglesia. Ese Dios viviente. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, nosotros tenemos que entender que la iglesia, a través de la propagación de la iglesia, de la palabra de Dios, ata o desata a las almas, ¿verdad que sí? Hay un teólogo que se llama D. Williams, que yo estaba leyendo, que explicaba esto. Mira lo que explicaba. Todo lo que se prohíba en la tierra debe ser lo mismo que está prohibido en el cielo. Y todo lo que se permita en la tierra debe ser lo mismo que se permite en el cielo. Si eso que tú haces o eso que tú dices lo vas a decir y lo vas a hacer en el cielo, pues está permitido. Pero si eso que tú haces y eso que tú dices no va a estar permitido en el cielo, pues no está permitido. Atar y desatar. Te atas a las cosas del mundo o te desatas de las cosas del mundo. Jesús se reserva este privilegio en sí mismo. El destino eterno de una persona se le confía solamente a Dios. Él no se lo entregó a nadie. Jesús protege su iglesia, la sigue protegiendo, le da la llave del reino. ¿Y sabe lo que significa eso, hermano? Que tenemos acceso libre al Señor. Y el último versículo dice, y luego le ordenó a sus discípulos que no le dijesen a nadie que Él es Cristo, Jesús el Cristo. ¿Saben por qué? Nosotros sabemos que los judíos lo que querían era alguien que viniera a libertarlos de la opresión romana, ¿no? Y entonces Él dijo, pues mira, no le digan a nadie lo que tú acabas de decir, porque yo soy Cristo, yo soy el ungido, yo soy el Hijo del Dios viviente, no el guerrero que viene a acabar con los romanos, ¿verdad? La iglesia se basa en la identidad y en la misión de Jesucristo. Y la misión de Jesucristo fue venir a salvar lo que se había perdido. Rescatar las almas perdidas, arrancárselas de la garra del mismo infierno y del mismo diablo, a redimir lo que ya era de Él y volverlo a llevar a donde lo había puesto al principio, en el paraíso. Esa es la misión de Jesucristo. La iglesia, hermano, debe ser un lugar donde conocemos a Jesús, donde adoramos a Jesús, donde amamos a Jesús, donde creemos en Jesús, donde Jesús es creído, amado, honrado y obedecido, es la iglesia. La iglesia que hace esto tendrá poder y evangelizará y tendrá compasión de las almas que se están perdiendo. Ahora la pregunta es, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Porque miren, estaba leyendo un artículo y lo voy a compartir con ustedes. Dice, porque para el astrónomo, Él es el sol de justicia. Para el panadero, Él es el pan de vida que bajó del cielo. Para el banquero, Él es el tesoro escondido. Para el biólogo, Él es la vida. Para el carpintero, Él es la base segura. Para el médico, Él es el gran doctor. Para el educador, Él es el gran maestro. Para el agricultor, es el sembrador y el dueño de la cosecha. Para el florista, Él es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Para el geólogo, Él es la roca de las edades. Para el horticulturista, el que siembra, es la vid verdadera. Para el juez, Él es el juez y la justicia. Para el jurado, Él es el verdadero testigo. Para el joyero, Él es la perla de gran precio. Para el editor de las buenas nuevas de gran gozo,
es para el editor, Él es la buena de gran gozo. Para el oftalmólogo, Él es la luz de los ojos. Para el filósofo, Él es la sabiduría de Dios. Para el impresor, Él es el verdadero tipo y sombra. Para el sirviente, Él es el amo. Para el estudiante, Él es la verdad. Para el obrero, Él es el reposo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para el cristiano, Él es el Hijo del Dios viviente, el Salvador, el Redentor, el arquitecto y soberano Rey, el que edifica su iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es el Señor, hermanos. Qué lindo que podamos entender lo que dijo Pedro y las Escrituras. Oremos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Dios, por tu poder maravilloso. Te damos gracias, Señor. Te llamamos Señor porque sabemos, Padre mío, que solamente en ti hay perdón de pecado. Que hemos experimentado tu gracia, tu misericordia. Que hemos experimentado tu paz. Que hemos experimentado tu gracia, Señor, tu bondad infinita, tu provisión. Te damos gracias. Y yo oro, Padre mío, en esta mañana por cada persona, Señor, que está escuchando mi voz. Que puedan ellos también entender, Señor, lo que tú nos dices a través de tu palabra. Que anhelemos conocerte, que anhelemos identificarte, que anhelemos escudarnos y escondernos bajo tus alas, Señor, donde tú has prometido proteger a tu iglesia. Donde deseemos ser llamados hijos de Dios. Gracias, Padre mío, gracias, Señor. Y yo te pido por cada persona, Señor, que en esta mañana puedan hacer el compromiso en su corazón de entregarte su corazón para que tú seas su Señor y confiesen su pecado y abran, Señor, y se confíen en ti, Señor, y pongan toda su confianza en ti, así como hicieron los apóstoles, Padre mío. Te ruego que te muevas en nuestros corazones, en cada corazón, Señor, y que reconozcamos, Señor, que sin ti nosotros estamos perdidos, pero en ti, Señor, hay perdón de pecado. Por eso confesamos en esta hora que somos pecadores y que dependemos de tu perdón, dependemos de tu misericordia, Señor. Perdónanos, cambia nuestro corazón, para que así nosotros estemos contigo y tú con nosotros y tengamos libre acceso e iluminación de la interpretación de las Escrituras, Señor. Señor, que cada persona que haya hecho esta oración, Señor, tengan una experiencia, Señor, donde se sientan, Dios mío, renacidos en ti, Señor, y que confesamos con nuestra boca que somos hijos tuyos, Padre, porque hemos creído en Cristo Jesús, Salvador y Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya.